Parte 1. El espejismo de Polanco. El sol de la mañana se derramaba sobre la Ciudad de México como miel líquida, encendiendo los cristales de los rascacielos de Paseo de la Reforma y pintando de un azul intenso el cielo casi siempre velado por la bruma. Pero en el corazón de Polanco, en el piso 45 de la Torre Legado, el mundo era un universo autocontenido de aire acondicionado, mármol italiano y el murmullo constante de la ambición. Allí, en las oficinas centrales de Consorcio Valadez, uno de los conglomerados más poderosos de América Latina, un hombre vaciaba un bote de basura con la metódica parsimonia de quien no tiene ninguna prisa por estar en otro lugar. Su nombre, para todos en ese piso, era Alex. Llevaba un uniforme gris de mantenimiento, ligeramente holgado, con el logo de una empresa de servicios generales bordado en el pecho. Pero lo que lo hacía invisible era el meticuloso disfraz que había orquestado. Un par de gafas de sol de montura barata, a pesar de estar en el interior, que le daban un aire desaliñado y ocultaban sus ojos penetrantes. Un gorro de béisbol, con el ala baja, cubría su cabello negro y parte de su frente. Además, una barba de 3 días y un corte de cabello diferente al que mostraba en revistas completaban la transformación. Era parte del mobiliario, un fantasma funcional en el ecosistema de trajes caros y tacones de diseñador. Pero debajo del uniforme gris, Alex era Alejandro Valadez, el heredero y director ejecutivo de todo lo que alcanzaba a ver desde esos ventanales panorámicos. A sus 32 años, era el soltero más codiciado de México, un hombre cuya cara aparecía más en las páginas de economía que en las de sociales, conocido por su mente estratégica y su aversión a los reflectores. Hacía 6 meses, tras una conversación particularmente desalentadora con su abuela, había decidido embarcarse en este experimento social. Todos los que te rodean ven el apellido, no al hombre, le había dicho doña Elena Valadez, la matriarca de puño de hierro y corazón de oro que había construido el imperio junto a su difunto esposo. Quiero una nieta política que te dé un vaso de agua si te ves sediento, no una que calcule el valor de tu reloj mientras lo haces. Búscate a alguien de verdad, Alejandro, antes de que yo me reúna con tu abuelo. La amenaza velada de su mortalidad siempre era efectiva. Así que, con la ayuda de su leal jefe de seguridad, orquestó su doble vida. Durante el día, era el CEO que dirigía juntas por videoconferencia desde una oficina secreta en el sótano. Pero 2 horas al día, a la hora del almuerzo, se ponía el uniforme y se convertía en Alex, el hombre invisible, observando el verdadero carácter de las personas que trabajaban para él. Hasta ahora, los resultados habían sido deprimentes. Había visto a ejecutivos tratarlo con desdén, a asistentes ignorarlo por completo y a becarios burlarse de su trabajo. Había visto la cara cruda de la jerarquía social, y estaba a punto de abandonar, convencido de que la visión de su abuela era una fantasía romántica. Y entonces, llegó Sofía. Sofía Navarro entró en la firma de abogados, Gálvez y Montenegro, una de las subsidiarias más prestigiosas del consorcio, como una bocanada de aire fresco en una habitación cerrada. Acababa de regresar de Nueva York, donde había obtenido una maestría en Derecho Corporativo con honores en Colombia. Era brillante, con un expediente que gritaba éxito, pero había algo en ella que no encajaba con el molde depredador de la firma. Tenía una mirada amable y una sonrisa que parecía genuina, no una herramienta de networking. Alejandro la notó desde el primer día. Mientras los otros asociados junior la miraban con una mezcla de envidia y cálculo, Sofía se movía con una humildad que desarmaba. Saludaba a las recepcionistas por su nombre y le daba las gracias al personal de la cafetería. Para el resto del piso, era una anomalía. Para Alejandro, era una señal de esperanza. Su primer encuentro real ocurrió una tarde de martes. Alejandro, como Alex, estaba limpiando una mancha de café derramado cerca del cubículo de Sofía. Estaba de rodillas, flotando la alfombra con una concentración absoluta, cuando una voz suave lo interrumpió. Disculpe, necesita ayuda con eso. Levantó la vista. Sofía estaba de pie junto a él, con sus grandes ojos color avellana llenos de una preocupación sincera. Llevaba un sencillo vestido azul marino y el cabello castaño recogido en una coleta. No había rastro de la altivez que había llegado a esperar. Alejandro se sorprendió tanto que tardó un segundo en responder. No, gracias, es mi trabajo, dijo, su voz un poco más áspera de lo que pretendía. Ella le sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. Lo sé, pero parece una mancha difícil. Mi abuela siempre decía que el agua mineral con sal funciona de maravilla. Se agachó un poco, sin importarle que su vestido pudiera rozar el suelo. Déjeme traerle un poco. Antes de que él pudiera protestar, ella ya se había ido hacia la cocineta. Regresó con una botella de Topo Chico y un salero. Intente esto, dijo, entregándoselos. Alejandro la observó, perplejo. Nadie se había agachado a su nivel en meses. Nadie le había ofrecido ayuda.
La miró a los ojos y, por primera vez, no vio a Alex, el de mantenimiento, sino a una persona. Gracias, murmuró. De nada, respondió ella. Por cierto, soy Sofía Navarro. Acaba de empezar aquí. Le extendió la mano. Él se limpió la suya en el pantalón antes de estrecharla. Su mano era cálida y su apretón, firme. Alex. Mucho gusto, Alex. Se quedó un momento, como si quisiera decir algo más, pero entonces uno de los socios principales, el licenciado Ricalde, la llamó desde su oficina con un tono imperioso. Navarro, a mi oficina, ahora. Sofía suspiró, y por un instante, Alejandro vio un destello de la presión bajo la que vivía. Debo irme. Que tenga un buen día, Alex. Mientras la veía alejarse, Alejandro se dio cuenta de que el experimento acababa de cambiar. Ya no se trataba de probar una teoría cínica sobre la naturaleza humana. Ahora, se trataba de Sofía. En las semanas siguientes, sus interacciones se convirtieron en pequeños rituales. Sofía siempre le saludaba con una sonrisa. A veces, le dejaba una botella de agua fría en su carrito de limpieza. Un día, lo encontró luchando por mover una pesada caja de archivos. Eso se ve pesado, dijo ella, acercándose. Un poco, admitió él, sin aliento. Espere. Dejó su portafolio y, sin pensarlo dos veces, se remangó las mangas de su blusa de seda y agarró un extremo de la caja. A la de 3. 1, 2, 3. Juntos, levantaron la caja y la movieron al almacén. Alejandro, que podría haber levantado la caja solo sin problemas, se dejó ayudar, fascinado por su disposición. Gracias, dijo él, una vez que la caja estuvo en su lugar. ¿No temes arruinar tu ropa? Ella se encogió de hombros, limpiándose el polvo de las manos. Es solo ropa. Además, mi papá me enseñó a no dejar que nadie cargue solo con el peso, literal o figuradamente. Le guiñó un ojo y se fue, dejándolo con una sensación cálida en el pecho que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Cada pequeño gesto de amabilidad de Sofía era como una gota de agua en el desierto de su desilusión. Se encontró esperando ansiosamente sus 2 horas diarias como Alex, buscando excusas para limpiar cerca de su área de trabajo, solo para escuchar su voz o verla concentrada en su pantalla, con el ceño ligeramente fruncido y mordiéndose el labio inferior. Aprendió cosas sobre ella en fragmentos. Escuchó sus conversaciones telefónicas con su madre, llenas de cariño y bromas. La vio defender a un becario al que el licenciado Ricalde estaba humillando públicamente por un error menor. Todos cometemos errores, licenciado, dijo ella con una calma que desmintió el temblor de sus manos. Lo importante es aprender de ellos. Yo supervisaré a Marco para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Ricalde, sorprendido por su audacia, simplemente asintió y se retiró. Ese día, Alejandro supo que estaba en problemas. No solo le gustaba Sofía, la admiraba profundamente. Admiraba su integridad, su coraje y su inquebrantable decencia en un entorno diseñado para triturar precisamente esas cualidades. La situación con su abuela, sin embargo, estaba llegando a un punto crítico. Doña Elena no era una mujer paciente. ¿Y bien?, le preguntó durante su cena dominical en su casa de las Lomas, una mansión que parecía más un museo que un hogar. ¿Has encontrado a tu Cenicienta con trapeador o podemos pasar al plan B? El plan B era una lista cuidadosamente seleccionada de herederas de las familias más prominentes de México. La primera en la lista era Camila Garza, hija del magnate de las telecomunicaciones Ricardo Garza, un antiguo rival convertido en aliado estratégico. Un matrimonio entre ellos consolidaría un imperio empresarial sin precedentes. Abuela, te pido un poco más de tiempo, dijo Alejandro, esquivando la pregunta. Doña Elena lo miró por encima de sus lentes de diseñador. El tiempo es lo único que ya no me sobra, mijo. Ricardo y yo ya hemos hablado. Camila es una buena muchacha. Educada, inteligente, hermosa. Volvió de Suiza la semana pasada. Deberías conocerla. No estoy interesado en un matrimonio arreglado, replicó Alejandro con firmeza. No es un arreglo, es una sugerencia estratégica con beneficios románticos, corrigió ella. Además, tu jueguito del trabajador ya duró demasiado. ¿Qué has descubierto? Que la gente es clasista y egoísta. ¡Qué revelación! Te lo habría dicho gratis. He descubierto que no toda la gente es así, dijo él, pensando en Sofía. Pero no podía decirle, no todavía. Su identidad secreta era lo único que garantizaba la autenticidad de su relación, por incipiente que fuera. Si ella supiera quién era, todo cambiaría. La amabilidad que tanto valoraba podría convertirse en un acto calculado. Alejandro, dijo su abuela, su tono suavizándose. Tu abuelo y yo empezamos con nada. Construimos todo esto para ti, para nuestra familia. Mi único deseo es verte feliz y saber que el legado continuará seguro. Una esposa adecuada es parte de esa seguridad.
Él sabía que ella hablaba desde el corazón, pero sus mundos chocaban. El mundo de doña Elena era uno de alianzas y dinastías. El mundo que Alejandro anhelaba era uno donde una abogada brillante le ofrecía un topo chico a un hombre de limpieza simplemente porque era lo correcto. Mientras tanto, en la firma, Sofía estaba comenzando a sentir el peso de la cultura tiburón. Sus colegas la veían como una amenaza. Le robaban ideas en las reuniones, la excluían de almuerzos importantes y sembraban rumores sobre cómo había conseguido su puesto. El más hostil era Rodrigo Lemus, otro asociado junior que veía todo como un juego de suma cero. Un día, Alejandro escuchó a Rodrigo hablando con otro colega junto a los elevadores. La niña Columbia cree que puede venir aquí a darnos lecciones, decía Rodrigo con desprecio. Pero ya veremos cuánto dura su actitud de Madre Teresa cuando empiece a perder casos. Alejandro sintió una oleada de ira. Quería salir de su disfraz, tomar a Rodrigo del cuello de su camisa segna y recordarle quién firmaba su cheque. Pero se contuvo. Intervenir como Alejandro Valadez solo confirmaría los rumores de que Sofía tenía un protector y socavaría su credibilidad. Tenía que confiar en que ella podría defenderse sola. Y lo hizo. Días después, durante una reunión de equipo sobre un caso de fusión crucial, Rodrigo intentó presentar como suya una estrategia legal que Sofía había esbozado en un memorando interno. Cuando Rodrigo terminó su presentación, recibiendo elogios del licenciado Ricalde, Sofía tomó la palabra. Una estrategia excelente, Rodrigo, dijo con una calma glacial. De hecho, es tan buena que me alegra ver que apreciaste los puntos 3, 4 y 7 de mi memorando del martes pasado. Quizás para la próxima puedas desarrollar el punto 9, sobre las implicaciones fiscales internacionales. Es la parte más compleja y estoy segura de que con tu talento podrás añadirle gran valor. La sala quedó en silencio. Rodrigo se puso pálido. Ricalde miró de uno a otro, su expresión endureciéndose al comprender lo que había pasado. Sofía había expuesto a Rodrigo sin acusarlo directamente, demostrando no solo su brillantez, sino también una astucia política que nadie esperaba de ella. Desde su carrito de limpieza en el pasillo, Alejandro sonrió. Su Cenicienta no necesitaba un príncipe que la salvara. Llevaba sus propias zapatillas de cristal, y estaban hechas de acero. Esa tarde, la encontró en la terraza del piso, un pequeño oasis verde para fumadores y empleados estresados. Estaba mirando el horizonte, la silueta de los volcanes apenas visible a través del SMOG. Día difícil, dijo él, acercándose para vaciar una jardinera que servía de cenicero. Ella se sobresaltó, pero sonrió al verlo. Hola, Alex. Sí, un poco. A veces este lugar se siente como una competencia de quién puede devorar a quién más rápido. Pero tú no te dejas devorar, dijo él, su admiración filtrándose en su voz. Ella lo miró, ladeando la cabeza. ¿Cómo sabes? Te he visto, respondió él con sencillez. Eres fuerte. Sofía pareció conmovida. Era un cumplido simple, pero viniendo de él, de alguien que no tenía nada que ganar, se sentía increíblemente real. Gracias, Alex. Eso significa mucho. Se quedaron en silencio un momento, compartiendo la vista de la ciudad que se extendía bajo sus pies. En ese instante, no eran un CEO multimillonario y una abogada asociada. Solo eran dos personas encontrando un momento de paz en medio del caos. ¿Por qué haces esto, Alex?, preguntó ella de repente, su curiosidad venciendo su reserva. Este trabajo, Alejandro tuvo que pensar rápido. Había construido una historia de fondo para Alex, un hombre de provincia que vino a la ciudad en busca de oportunidades, cuidando de una madre enferma. Necesito el trabajo, dijo, usando fragmentos de su verdad inventada. La vida no siempre es fácil, pero es un trabajo honesto. Ella asintió, su expresión llena de empatía. Lo es más honesto que mucho de lo que pasa aquí dentro. Miró su reloj. Tengo que volver. Gracias por la charla, Alex. Sofía, la llamó él antes de que se fuera. Ella se giró. Ten cuidado, le dijo él. Los tiburones huelen la sangre en el agua. Ella le dedicó una pequeña y valiente sonrisa. No te preocupes. Aprendí a nadar con ellos en Nueva York. Mientras la veía regresar al edificio, Alejandro se dio cuenta de que su farsa tenía los días contados. Se estaba enamorando de Sofía Navarro, y su amor se basaba en una mentira fundamental. Pero, ¿cómo podría decirle la verdad sin destruir la única cosa pura que había encontrado en su mundo de artificios? La torre de cristal que había construido a su alrededor de repente se sentía como una prisión, y la única persona con la llave ni siquiera sabía que él estaba encerrado dentro. Parte 2. El nudo de las mentiras. El otoño llegó a la Ciudad de México no con una explosión de colores, sino con mañanas más frías y una lluvia persistente, que lavaba las calles y complicaba el tráfico hasta convertirlo en una pesadilla existencial.
Para Alejandro, el cambio de estación reflejaba su estado de ánimo. La red de su engaño se sentía cada vez más apretada, y la presión de su abuela, más insostenible. Doña Elena, fiel a su palabra, había movido sus piezas en el gran tablero de la alta sociedad. Organizó una cena de bienvenida para Camila Garza en el Club de Industriales. La asistencia era, por supuesto, obligatoria para Alejandro. Es solo una cena, Alejandro, le dijo por teléfono, con un tono que no admitía réplica. Sé cortés, conócela. Ricardo Garza estará allí. Es una oportunidad de oro para finalizar los detalles de la empresa conjunta. Alejandro se sentía atrapado. Sabía que negarse solo levantaría sospechas y provocaría una guerra con su abuela que no estaba listo para librar. Aceptó a regañadientes, consolándose con la idea de que era solo una noche. La noche de la cena, se puso su traje más sobrio, sintiéndose un impostor de una manera diferente. El Alejandro Valadez que se miraba en el espejo, el CEO pulcro y reservado, se sentía mucho más falso que el Alex con su uniforme de trabajo. Camila Garza era exactamente como su abuela la había descrito. Alta, esbelta, con una belleza clásica y una inteligencia afilada que se manifestaba en su conversación. Hablaba 4 idiomas, había estudiado finanzas en Lausana y tenía opiniones bien informadas sobre geopolítica y arte contemporáneo. Era, en todos los sentidos, la pareja perfecta para Alejandro Valadez. Y eso era precisamente el problema. He seguido tu carrera durante años, Alejandro, le dijo Camila durante la cena, su voz suave y modulada. Lo que has hecho con la división de tecnología del consorcio es revolucionario. He tenido un buen equipo, respondió él, escueto. La humildad es una cualidad atractiva, pero no nos engañemos. Eres un visionario, insistió ella, posando una mano delicadamente sobre su brazo. El gesto era sutil, pero en ese ambiente, equivalía a una declaración pública. Los fotógrafos de las páginas de sociales, estratégicamente colocados, capturaron el momento. A la mañana siguiente, las revistas titularían: el inicio de una nueva dinastía, Valadez y Garza, más que una alianza empresarial. Alejandro se sentía como un animal en una jaula. Cada palabra, cada gesto de Camila, se sentía calculado, parte de un guión que todos, excepto él, parecían haber leído. Pasó la noche respondiendo en monosílabos y mirando el reloj, su mente a kilómetros de distancia, en el piso 45 de la Torre Legado, preguntándose qué estaría haciendo Sofía. Probablemente estaría trabajando hasta tarde, como casi siempre. Se la imaginaba en su cubículo, rodeada de códigos y expedientes, su rostro iluminado por la luz de la pantalla, ajena a este mundo de falsas sonrisas y alianzas matrimoniales. El contraste era tan doloroso que sintió una punzada física. Mientras tanto, la vida de Sofía en Gálvez y Montenegro era una batalla diaria. Después del incidente con Rodrigo, se había ganado el respeto a regañadientes de algunos, pero también la enemistad declarada de otros. Rodrigo Lemus, en particular, parecía haber hecho de su misión personal el sabotearla. El sabotaje era sutil: archivos que se perdían de su escritorio, reuniones importantes a las que olvidaban invitarla, rumores maliciosos susurrados en la cafetería. Sofía era resiliente, pero la hostilidad constante comenzaba a hacerme ya en ella. Su único respiro eran sus breves conversaciones con Alex. Él se había convertido en su confidente inesperado. Un día, la encontró en la cocineta, mirando fijamente una taza de té, con una expresión de absoluto agotamiento. ¿Otro día de nadar con tiburones?, preguntó él, suavemente, mientras reponía las servilletas. Ella levantó la vista y forzó una sonrisa. Hola, Alex. Hoy se sienten más como pirañas. Pequeñas mordidas por todas partes. Es agotador. ¿Por qué lo haces?, preguntó él, apoyándose en el mostrador, olvidando por un momento su papel. ¿Por qué aguantas este lugar? Sofía suspiró, revolviendo su té. Porque creo en la ley. Suena cursi, lo sé. Pero creo que, bien aplicada, puede ser una herramienta para la justicia. Y para llegar a una posición donde realmente pueda hacer una diferencia, tengo que pasar por esto. Es el peaje que hay que pagar. Hizo una pausa, mirándolo con curiosidad. Tú me entiendes, ¿verdad? Haces un trabajo duro y a menudo ingrato, pero lo haces con dignidad. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Ella no solo lo veía, sino que lo respetaba, y lo ponía en su misma categoría de personas que luchan y perseveran. La ironía era aplastante. Él, que tenía todo el poder del mundo, se sentía más validado por sus palabras hacia Alex que por cualquier elogio que hubiera recibido como CEO. Alguien tiene que hacerlo, dijo él, la frase más honesta que había pronunciado en mucho tiempo. Su extraña amistad floreció en esos momentos robados. Hablaban de cosas simples. El mejor puesto de tacos al pastor de la ciudad, él recomendaba el Vilcito,
ella defendía El Huequito, la última película de Iñárritu, la frustración del tráfico. Para Sofía, Alex era un ancla a la realidad, un recordatorio de que existía un mundo fuera de la burbuja corporativa. Para Alejandro, esas conversaciones eran su única fuente de verdad. Pero el mundo exterior no podía ser ignorado por mucho tiempo. Doña Elena, envalentonada por el éxito de la cena, decidió llevar su plan al siguiente nivel. Y su plan, como todo lo que hacía, era audaz y despiadado. Comenzó a visitar la Torre Legado sin previo aviso. Alejandro se enteró por su jefe de seguridad, quien una vez tuvo que sacarlo a toda prisa por una salida de servicio cuando el elevador privado de doña Elena se anunció. «Está jugando con fuego, señor Valadez», le advirtió su jefe de seguridad, un exmilitar llamado Héctor. «Lo sé, Héctor, pero aún no estoy listo para apagarlo», respondió Alejandro. El punto de inflexión llegó de la mano de Camila Garza. Impaciente por formalizar su posición, y probablemente instigada por doña Elena, decidió hacer una aparición en las oficinas de Gálvez y Montenegro. Alejandro estaba en su ronda de limpieza cuando la vio salir del elevador. Lucía impecable en un traje de pantalón color marfil, su presencia llenando el pasillo de un aura de autoridad y riqueza. Se dirigió directamente a la oficina del socio principal, el licenciado Ricalde. 10 minutos después, Ricalde salió de su oficina con Camila a su lado y convocó a todos los asociados a la sala de juntas. Alejandro, cuyo trabajo incluía mantener limpia esa sala, se apresuró a entrar antes que nadie, fingiendo repasar las sillas, pero con los oídos bien abiertos. «Les presento a la señorita Camila Garza», anunció Ricalde con una deferencia casi servil. «La señorita Garza estará colaborando con nosotros como asesora externa en el caso de la fusión con Telecomunicaciones del Norte. Su experiencia será invaluable». Un murmullo recorrió la sala. Todos sabían quién era Camila Garza. Su repentina aparición solo podía significar una cosa: los Valadez estaban supervisando el caso de cerca. Sofía, sentada en la mesa, palideció ligeramente. Era el caso que ella había estado liderando, el proyecto en el que había invertido cientos de horas. La llegada de Camila no era una colaboración, era una toma de control. Camila recorrió la sala con la mirada, sus ojos deteniéndose un instante en Sofía, una chispa de triunfo en ellos. «Espero que podamos trabajar bien juntos», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy aquí para asegurar que los intereses de todos los accionistas, especialmente los del consorcio Valadez, estén protegidos». El mensaje era claro: ella era la voz de los dueños. Los demás eran simples empleados. Durante las siguientes semanas, Camila hizo de la vida de Sofía un infierno. La cuestionaba en público, menospreciaba sus aportaciones y se atribuía el mérito de su trabajo. Utilizaba su conexión con los Valadez como un arma, dejando caer el nombre de Alejandro en cada oportunidad. «Alejandro y yo cenamos anoche y comentábamos», empezaba, observando el efecto de sus palabras en el equipo. Para Sofía, era una tortura. No solo estaba siendo marginada profesionalmente, sino que la constante mención del misterioso y poderoso Alejandro Valadez, el hombre cuya prometida no oficial le estaba robando su carrera, añadía una capa de humillación personal. Una tarde, Alejandro la encontró llorando silenciosamente en la escalera de emergencia. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Se sentó a su lado, dejando su carrito de limpieza en el descanso. «Oye», dijo suavemente, «¿qué pasó?». Sofía se secó las lágrimas, avergonzada. «Nada, solo, un mal día». «Fue ella, ¿verdad? La señorita Garza», insistió él. Sofía asintió, incapaz de hablar. «No dejes que te afecte», dijo Alejandro, su voz vibrando con una ira contenida. «Eres 10 veces la abogada que ella jamás será. Eres más inteligente, más trabajadora y, lo más importante, eres una buena persona. Ella es solo ruido». Sofía lo miró, sus ojos rojos e hinchados. «Gracias, Alex. A veces siento que eres el único aquí que me ve de verdad». Se apoyó en su hombro por un instante, un gesto de pura desesperación y confianza. Alejandro se quedó rígido, el contacto enviando una descarga eléctrica a través de él. El olor de su champú, una mezcla de cítricos y vainilla, lo envolvió. Deseaba con todas sus fuerzas poder abrazarla, decirle que todo estaría bien, que él arreglaría las cosas. Pero como Alex, solo podía ofrecerle palabras y un hombro sobre el que llorar. Y como Alejandro, sentía que cada segundo que permitía que esta farsa continuara, era una traición a la mujer que tenía a su lado. Esa noche, tomó una decisión. Iba a terminar con todo. Le diría la verdad a Sofía y enfrentaría a su abuela. Pero doña Elena se le adelantó. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en su oficina del sótano, preparándose mentalmente para la confesión de su vida, recibió una llamada frenética de la asistente de su abuela.
Señor Valadez, tiene que venir al hospital. Es doña Elena. Tuvo un ataque. El mundo de Alejandro se detuvo. Corrió al hospital español, el corazón martilleándole en el pecho. Encontró a su abuela en una suite privada, conectada a monitores que pitaban suavemente. Se veía frágil, pálida, una sombra de la mujer imponente que era. Abuela, dijo, su voz ahogada. Ella le tendió una mano temblorosa. Alejandro, mijo, el médico dice que es el estrés. El corazón ya no aguanta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo tengo un arrepentimiento, no verte feliz, no verte asentado. Prométeme, Alejandro, prométeme que te casarás con Camila. Es una buena mujer, asegurará tu futuro, nuestro legado. Alejandro estaba devastado. La culpa lo inundó. Su rebeldía, su juego secreto, habían causado esto. Mirando a su abuela, la única familia que le quedaba, se sintió acorralado. Prométemelo, susurró ella de nuevo, su agarre debilitándose. Y en ese momento de pánico y dolor, Alejandro cometió el error más grande de su vida. Te lo prometo, abuela, dijo. Haré lo que me pides. Doña Elena suspiró, una sonrisa débil en sus labios, y cerró los ojos. Lo que Alejandro no sabía era que, al otro lado de la puerta, Héctor, su jefe de seguridad, estaba hablando por teléfono con el médico personal de doña Elena, quien estaba de vacaciones en la Riviera Maya. Un ataque al corazón, decía el médico, desconcertado. Pero si sus exámenes de la semana pasada salieron perfectos. No tiene absolutamente nada. Quizás fue una indigestión. Héctor colgó el teléfono, una expresión de comprensión y resignación en su rostro. La matriarca había hecho su jugada maestra. Pero la partida aún no había terminado. Porque mientras doña Elena manipulaba a su nieto, no contaba con una variable que ella misma había subestimado, la propia Sofía. Y en un giro del destino, fue un acto de bondad de Sofía lo que cambiaría el curso del juego. Unos días después, doña Elena, habiendo, milagrosamente, mejorado pero insistiendo en mantener un perfil bajo, decidió visitar la Torre Legado para agradecer personalmente al licenciado Ricalde por su apoyo. Sin embargo, en el lobby, la anciana, sin su séquito habitual para mantener el teatro, tropezó y dejó caer su bolso, su contenido esparciéndose por el suelo de mármol. La gente pasaba a su lado, demasiado ocupada para ayudar a una anciana anónima. Pero Sofía, que justo salía para almorzar, se detuvo de inmediato. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó, arrodillándose para ayudarla a recoger sus cosas. Sí, gracias, jovencita, dijo doña Elena, estudiando el rostro de la joven que no tenía idea de quién era. Déjeme ayudarla a levantarse, dijo Sofía, ofreciéndole un brazo firme. ¿Va a algún lugar? Puedo acompañarla. Voy al piso 45, dijo doña Elena, probándola. Claro, yo también voy para allá, mintió Sofía sin dudarlo, cancelando mentalmente su almuerzo. Mientras subían en el elevador, doña Elena, la gran estratega, se encontró genuinamente conmovida por la amabilidad desinteresada de la joven. Quizás, solo quizás, el loco experimento de su nieto no había sido tan loco después de todo. Una nueva idea, mucho más interesante y complicada, comenzó a formarse en su mente astuta. El nudo de las mentiras estaba a punto de volverse mucho más enredado. Parte 3. El contrato del corazón. La mente de doña Elena Valadez funcionaba como un mecanismo de relojería suizo, precisa, compleja y siempre varios pasos por delante de los demás. El encuentro con Sofía en el lobby no había sido una coincidencia, sino una prueba. Y Sofía la había pasado con creces. La joven abogada no solo era amable, sino que poseía una gracia y una compostura que el dinero no podía comprar. Elena vio en ella el acero bajo el terciopelo que ella misma poseía. La alianza con los Garza era estratégicamente sólida, pero la idea de tener a una mujer como Sofía llevando el apellido Valadez era atractiva. Así que doña Elena, en lugar de deshacer el nudo de mentiras, decidió apretarlo aún más, pero redirigiendo los hilos a su favor. Su enfermedad se convirtió en su principal herramienta de manipulación, y su nuevo objetivo era unir a Alejandro y Sofía, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. Primero, necesitaba neutralizar a Camila. Convocó a la joven a su mansión de las Lomas. Camila, querida, comenzó doña Elena con una sonrisa afable mientras le servía té. He estado pensando, mi nieto es un hombre complicado. Testarudo. Forzar una unión entre ustedes podría ser contraproducente. Camila frunció el ceño. Pero, doña Elena, creí que teníamos un acuerdo. Mi padre, y lo tenemos, la interrumpió Elena suavemente. La alianza empresarial seguirá adelante, por supuesto. Es lo mejor para ambas familias. Pero el matrimonio, quizás debamos dejar que florezca de forma más orgánica.
Dale espacio a Alejandro. Un hombre como él no responde bien a la presión. Era un despido cortés pero firme. Camila, aunque furiosa por dentro, entendió que desafiar a la matriarca era un suicidio social y empresarial. Asintió, forzando una sonrisa. Como usted diga, doña Elena. La paciencia es una virtud. Con Camila temporalmente fuera de juego, doña Elena se centró en Sofía. Investigó todo sobre ella, su impecable historial académico, su modesta crianza en la colonia Narvarte, hija de un profesor de historia y una enfermera, sus préstamos estudiantiles que aún estaba pagando. Descubrió su talón de Aquiles, una profunda lealtad familiar y un sentido del honor casi anticuado. Entonces, organizó su siguiente movimiento. Le pidió a Alejandro que la llevara a la oficina un sábado por la mañana, con la excusa de que quería recoger unos documentos personales. Sabía que Sofía a menudo trabajaba los fines de semana para mantenerse a flote. Tal como lo había planeado, encontraron a Sofía en su cubículo, rodeada de montañas de papel. Alejandro, al verla, sintió la habitual mezcla de alegría y culpa. ¡Qué coincidencia!, exclamó doña Elena con un dramatismo digno de un Oscar. Alejandro, mijo, preséntame a tu colega. Antes de que Alejandro pudiera tartamudear una explicación, Sofía se levantó, reconociendo a la anciana que había ayudado en el lobby. Señora, qué gusto verla de nuevo. Se encuentra mejor, mucho mejor, gracias a ti, querida, dijo Elena. Luego, se volvió hacia un confundido Alejandro. Esta es la joven de la que te hablé, la que me ayudó el otro día. Un verdadero ángel. Fingió un mareo, apoyándose pesadamente en el brazo de Alejandro. Creo que necesito sentarme un momento. El médico dijo que no debo esforzarme. Sofía, alarmada, los condujo a una pequeña sala de reuniones. Por favor, siéntese. Le traigo un vaso de agua. Necesita que llame a un médico. No, no, solo necesito recuperar el aliento, jadeó Elena, mirando a Sofía con ojos suplicantes. Mi nieto aquí se preocupa demasiado. Le guiñó un ojo a Sofía, creando una falsa camaradería. Es un buen chico, trabaja muy duro. Demasiado. Se ocupa de todo desde que su abuelo falleció. El peso de todo el consorcio sobre sus hombros. Alejandro observaba la escena, horrorizado y fascinado a partes iguales. Su abuela estaba tejiendo una narrativa completamente nueva, presentándolo como un supervisor o un gerente de alto nivel, pero no como el dueño. Era una mentira dentro de otra mentira. Doña Elena continuó su actuación. Habló de su soledad, de su salud precaria, de su único deseo de ver a su nieto feliz. Sofía escuchaba con una empatía genuina, su corazón ablandándose ante la historia de la anciana vulnerable. Finalmente, Elena lanzó su jugada final. Le pidió a Alejandro que las dejara a solas un momento. Una vez que él salió, visiblemente incómodo, el tono de Elena se volvió íntimo y conspirador. Sofía, voy a serte franca, comenzó, tomando las manos de la joven. Veo la forma en que te mira mi nieto. Y sé que tú también sientes algo por él. No intentes negarlo, estos viejos ojos ven más de lo que crees. Sofía se sonrojó violentamente. Disculpe, nosotros apenas nos conocemos. Él es un buen hombre, atrapado por sus responsabilidades, la interrumpió Elena. Y yo me estoy muriendo, Sofía. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una facilidad pasmosa. Mi corazón no resistirá otro año. Mi único deseo es verlo casado con una mujer buena y decente. Una mujer como tú, no esas cazafortunas que lo rodean. Señora Valadez, yo no podría, comenzó a protestar Sofía, abrumada. No te pido que lo ames de la noche a la mañana, dijo Elena, su voz un susurro desesperado. Te pido que me dé este último consuelo. Cásate con él, dale un año de tu vida. Si al final de ese año, no hay amor entre ustedes, él te dará el divorcio y una compensación tan generosa que nunca más tendrás que preocuparte por nada. Piénsalo, Sofía. Podrás pagar tus deudas, ayudar a tu familia, fundar tu propio bufete si quieres. Pero lo más importante, le darás paz a una anciana en su lecho de muerte. Sofía estaba en shock. La propuesta era absurda, medieval. Pero la imagen de la mujer frágil y suplicante frente a ella, el aparente dolor en sus ojos, la promesa de seguridad financiera, todo se arremolinaba en su cabeza. Y luego estaba el propio nieto, el hombre al que ella conocía como un gerente amable y preocupado. Había una innegable atracción entre ellos, una conexión silenciosa que había crecido en los pasillos de la oficina. Podría funcionar, no lo sé, murmuró, sintiéndose atrapada. Piénsalo, por favor, rogó Elena. Por mí, doña Elena había plantado la semilla. Durante los días siguientes, Sofía no pudo pensar en otra cosa. La oferta era una locura, pero una parte de ella, la parte pragmática que conocía el peso de las deudas y la dificultad de ascender en un mundo corporativo hostil, estaba tentada.
Y la otra parte, la parte romántica que había reprimido durante tanto tiempo, se sentía atraída por el hombre de la sonrisa triste y los ojos amables. Mientras tanto, Alejandro, ajeno al complot matrimonial de su abuela, se sentía cada vez más frustrado. La mentira sobre su puesto intermedio lo enredaba aún más. Intentó hablar con Sofía, aclarar las cosas, pero ella parecía evitarlo, perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, doña Elena decidió que era hora de forzar el cierre del trato. Orquestó un incidente, en el que, accidentalmente, se encontró con los padres de Sofía en una kermés de su antigua preparatoria, donde ella hizo una generosa donación anónima. Encantó al profesor de historia y a la enfermera, hablando maravillas de su hija y dejando caer sutiles pistas sobre su nieto, Alejandro, un hombre de buena familia pero sin las complicaciones de una gran fortuna. El golpe de gracia fue un contrato. Doña Elena hizo que sus abogados redactaran un acuerdo matrimonial que era a la vez ridículamente generoso y emocionalmente vinculante. Estipulaba un matrimonio de 1 año. A cambio de su tiempo, Sofía recibiría un fideicomiso que cubriría todas sus deudas y le proporcionaría un capital inicial para su propio bufete. La cláusula de divorcio era simple. Si después de 365 días, cualquiera de las partes decidía no continuar, la separación sería amistosa y los términos financieros, inalterables. Convocó a Sofía a su casa, presentándole el documento. Es solo un papel, querida, dijo con dulzura. Una formalidad para proteger a ambos. El verdadero contrato es el que haces conmigo, con mi corazón. Sofía leyó el contrato, su mente de abogada analizando las cláusulas mientras su corazón libraba una batalla campal. Era una salida, una oportunidad increíble. Y quizás, solo quizás, una oportunidad de encontrar la felicidad con un hombre que parecía tan perdido como ella. Miró a doña Elena, cuya expresión era la de una santa esperando un milagro. Con la mano temblando, Sofía tomó la pluma. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. Esa misma tarde, Alejandro fue convocado a la mansión. Encontró a su abuela y a Sofía esperándolo en la biblioteca. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. Alejandro, tenemos noticias maravillosas, anunció doña Elena, radiante. Sofía ha aceptado casarse contigo. Alejandro miró a Sofía, estupefacto. El rostro de ella estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo. No entendía nada. ¿Cómo había pasado esto? ¿Qué le había dicho su abuela? Abuela, ¿podemos hablar en privado?, dijo él, tratando de mantener la calma. No hay nada que hablar que Sofía no pueda escuchar, replicó ella. Le he explicado todo, mi condición, mi último deseo. Ella ha sido lo suficientemente generosa como para aceptarlo. Se volvió hacia Sofía. Ve, querida, dile que estás de acuerdo. Sofía levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. Vio la confusión y el dolor en ellos, y su propio corazón se encogió de duda. Pero había dado su palabra. Sí, Alejandro, acepto casarme contigo. Alejandro se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Estaba atrapado. Si se negaba, rompería la promesa que le hizo a su abuela, moribunda, y humillaría a Sofía. Si aceptaba, se estaría casando con la mujer que amaba bajo una pila de mentiras tan alta que temía que nunca pudieran salir de debajo de ella. Miró a su abuela, que le devolvió una mirada de advertencia, y luego a Sofía, cuya vulnerabilidad lo desarmó. En ese momento, tomó la única decisión que pudo. Protegería a Sofía, incluso de sí mismo. Aceptaría el matrimonio y usaría ese año para, de alguna manera, desenredar el desastre y ganarse su amor de verdad. Está bien, dijo, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Me casaré contigo, Sofía. Doña Elena aplaudió, sus ojos brillando con un triunfo que no tenía nada que ver con la fragilidad. Maravilloso, no hay tiempo que perder. La boda será la próxima semana. Una ceremonia civil, pequeña y discreta. No queremos que la prensa se entere todavía. La boda se celebró en el jardín de la mansión de las Lomas. Fue un asunto surrealista. Sofía llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado esa misma mañana. Alejandro, un traje oscuro. Los únicos testigos fueron doña Elena y Héctor, el jefe de seguridad. Cuando el juez pronunció las palabras, «puede besar a la novia», Alejandro se inclinó y depositó un beso casto y vacilante en los labios de Sofía. Fue un beso lleno de todo lo que no se decía, la mentira, la confusión, el anhelo y una chispa innegable de algo real y poderoso. Esa noche, se mudaron a un lujoso departamento en la Torre Millana que doña Elena había preparado para ellos. Era un espacio moderno y elegante, pero se sentía frío e impersonal. Durmieron en habitaciones separadas. El contrato del corazón se había firmado, y ahora eran marido y mujer. Dos extraños unidos por un engaño,
cada uno albergando sus propios secretos, sin saber que el mayor desafío no sería sobrevivir al matrimonio, sino a la verdad que inevitablemente saldría a la luz. Y esa verdad estaba a punto de hacer una entrada muy dramática, de la mano de una furiosa y despechada Camila Garza. Parte 4. La conquista del campo de batalla. Los primeros días de su matrimonio fueron un ejercicio de extraña cortesía. Compartían el desayuno en silencio, se cruzaban en los pasillos con un «buenos días» formal y por la noche se retiraban a sus respectivas habitaciones. El lujoso apartamento se sentía más como una tregua armada que como un hogar. Alejandro, consumido por la culpa, se desvivía en pequeños gestos, le dejaba el café preparado como a ella le gustaba, se aseguraba de que su coche siempre estuviera listo, le dejaba notas con recordatorios amables. Para Sofía, estos gestos eran confusos. El hombre con el que se había casado era atento y considerado, pero también distante, como si un abismo invisible lo separara. En la oficina, la farsa continuaba, pero con una nueva capa de complejidad. Ahora, Alejandro no solo era Alex, el hombre de mantenimiento, y Alejandro Valadez, el CEO secreto. También era él, sobrino, de la dueña, el gerente intermedio que se había casado con la brillante asociada Junior. Doña Elena había esparcido esta versión de la historia entre los socios principales para justificar la repentina unión, presentándola como un romance de oficina que había florecido bajo su bendición. Para Sofía, esto significaba una nueva forma de aislamiento. Sus colegas, que antes la veían como una amenaza, ahora la veían como una oportunista que se había casado para ascender. Los susurros la seguían por los pasillos. Rodrigo Lemus, en particular, intensificó su hostilidad, ahora teñida de un desprecio personal. Vaya, Navarro, le dijo un día, arrinconándola cerca de la máquina de café. Resulta que tu talento no estaba en los libros de derecho, sino en el manual de cómo pescar a un miembro de la familia Valadez. Hay que reconocer que jugaste bien tus cartas. Mi vida personal no es asunto tuyo, Rodrigo, respondió ella, su voz temblando de ira. Oh, pero se convierte en asunto mío cuando afecta mi carrera, replicó él. Todos sabemos que Ricalde te dará los mejores casos ahora. No por mérito, sino por tu apellido de casada. La injusticia de la acusación era insoportable para Sofía, quien siempre se había enorgullecido de su trabajo duro y su ética intachable. Se refugió en el trabajo, decidida a demostrarles a todos que su valía no dependía de su matrimonio. Mientras tanto, Camila Garza no se había quedado de brazos cruzados. La noticia del matrimonio secreto se había filtrado en los círculos más exclusivos, y la humillación la consumía. Se sentía burlada por doña Elena y traicionada por Alejandro. Su paciencia se había agotado. Decidió que si no podía tener a Alejandro, al menos destruiría a la mujer que le había robado su lugar. Y el campo de batalla sería Gálvez y Montenegro. Usando su influencia como asesora externa, Camila comenzó a minar la posición de Sofía de manera sistemática y cruel. En una reunión crucial con los clientes de la fusión, justo cuando Sofía estaba a punto de presentar el argumento central que había desarrollado durante semanas, Camila la interrumpió. Un momento, dijo Camila, dirigiéndose a los clientes con una sonrisa encantadora. La licenciada Navarro ha hecho un buen trabajo preliminar, pero creo que mi visión, alineada directamente con los intereses del consorcio Valadez, será más decisiva. Procedió a presentar una versión ligeramente modificada de la estrategia de Sofía como si fuera propia, utilizando su estatus para darle más peso. Sofía se quedó sentada, paralizada por la audacia del plagio. Los socios de su firma no dijeron nada, intimidados por el poder que Camila representaba. Fue una humillación pública y devastadora. Esa noche, Sofía llegó al apartamento sintiéndose derrotada. Alejandro la encontró en el balcón, mirando la ciudad sin verla. Vio la angustia en su rostro y supo que algo grave había sucedido. Sofía, ¿estás bien?, preguntó, acercándose con cautela. Ella no respondió, simplemente negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. En ese momento, Alex, el conserje, se fusionó con Alejandro, el esposo. Se acercó y, sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos. Al principio, ella se tensó, sorprendida por el contacto. Pero luego, el agotamiento y la soledad la vencieron, y se derrumbó contra él, sollozando. Él la sostuvo, acariciando su cabello, sintiendo cada uno de sus sollozos como un golpe en su propio pecho. Era su culpa. Toda esta situación, la presión, la presencia de Camila, todo era consecuencia de sus mentiras. Es Camila, logró decir ella entre lágrimas. Me está destruyendo. Se está llevando el crédito por mi trabajo, me humilla frente a todos, y nadie hace nada porque es una garza y está conectada contigo. La palabra, contigo, fue como una daga. Sofía,
comenzó él, desesperado por confesar. Pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? Por cierto, no soy un gerente, soy el dueño de todo, y podría despedir a Camila con un chasquido de dedos, pero he estado mintiéndote desde el día que nos conocimos. La verdad parecía más destructiva que la mentira. No tienes que explicar nada, dijo ella, malinterpretando su silencio. Sé que tienes una historia con ella. Tu abuela me lo contó. Dijo que era la mujer que todos esperaban que te casaras. Se apartó, limpiándose las lágrimas con rabia. Lo que no entiendo es por qué permites que me trate así. Si este matrimonio es un contrato, al menos podría incluir una cláusula de respeto mutuo en el lugar de trabajo. Su lógica era impecable y dolorosa. Él no podía defenderse sin revelar su secreto. Hablaré con ella, prometió, su voz tensa. No, replicó Sofía, su fuerza regresando. No quiero que me defiendas. No quiero que nadie piense que necesito a mi esposo para pelear mis batallas. Lo resolveré yo misma, y se dispuso a hacerlo. Sofía sabía que no podía vencer a Camila en el juego de la influencia y el poder. Tenía que cambiar las reglas del juego y llevar la batalla a su propio terreno, la ley y la lógica. La oportunidad se presentó durante la preparación para la audiencia final de la fusión, un evento al que asistirían los directores de ambas compañías, incluyendo, para terror de Sofía, al propio Alejandro Valadez, el mítico CEO. Camila, en su arrogancia, había asumido el control total de la presentación, relegando a Sofía a la búsqueda de precedentes y a la redacción de notas al pie. Sofía trabajó incansablemente, pero no solo en lo que Camila le pedía. Pasó noches enteras investigando cada detalle de la carrera de Camila, cada aspecto de los negocios de su padre, buscando una debilidad, una grieta en su armadura de perfección. Y la encontró, un pequeño caso de conflicto de intereses en Suiza, donde Camila había trabajado anteriormente, que había sido discretamente silenciado. No era ilegal, pero sí éticamente cuestionable. No era un arma definitiva, pero era munición. El día de la audiencia, la sala de juntas principal del consorcio Valadez estaba llena. De un lado, los ejecutivos de Telecomunicaciones del Norte. Del otro, el equipo de Gálvez y Montenegro, liderado por un sonriente licenciado Ricalde y una radiante Camila. Y presidiendo la reunión, en la cabecera de la mesa, se sentaría Alejandro Valadez. Alejandro, en su papel de CEO, se sentía enfermo de ansiedad. Iba a ver a Sofía enfrentarse a su némesis, y tendría que permanecer impasible, como un juez neutral, cuando todo lo que quería hacer era bajar del estrado y ponerse a su lado. La reunión comenzó. Camila tomó la palabra, su presentación era pulida, segura y completamente basada en el trabajo de Sofía. Habló con fluidez sobre las sinergias, las proyecciones financieras y las estrategias de mitigación de riesgos. Sofía la escuchaba en silencio, esperando su momento. Cuando Camila concluyó, sonriendo mientras recibía los murmullos de aprobación, Sofía levantó la mano. Ricalde le lanzó una mirada asesina. Camila la ignoró, pero Alejandro, desde la cabecera, habló por primera vez, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos. La licenciada Navarro tiene la palabra. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz era firme. Una presentación brillante, señorita Garza, comenzó, su tono cortés pero afilado. Sin embargo, hay un área que creo que hemos pasado por alto, un riesgo potencial que no se ha abordado adecuadamente, el de la percepción pública y la ética corporativa. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. En una fusión de esta magnitud, la transparencia es primordial. Cualquier indicio de un conflicto de intereses, por pequeño que sea, podría ser magnificado por la prensa y dañar la reputación de la nueva entidad. Camila se puso rígida. ¿A qué se refiere, licenciada Navarro? Me refiero, continuó Sofía, mirando directamente a los ojos de Camila, a la importancia de que todos los asesores involucrados tengan un historial impecable. Por ejemplo, si un asesor clave hubiera estado involucrado en el pasado en una situación, digamos en el sector bancario suizo, donde las recomendaciones personales influyeron en transacciones corporativas, eso podría ser percibido negativamente si saliera a la luz durante el escrutinio de esta fusión. No era una acusación directa, pero el mensaje fue una bomba de precisión. Sofía no había revelado el secreto de Camila, pero le había demostrado que lo conocía. Había expuesto su vulnerabilidad frente a las personas más poderosas de la sala. La cara de Camila perdió todo su color. Sabía que Sofía la tenía atrapada. Si negaba, Sofía podría revelar los detalles. Si lo admitía, su credibilidad quedaría destrozada. El silencio en la sala era absoluto. Alejandro observaba a Sofía con un orgullo y una admiración abrumadores. No había necesitado que él la salvara. Había luchado su propia batalla con las armas que mejor conocía,
la inteligencia, la investigación y el coraje. Finalmente, fue uno de los directores de Telecomunicaciones del Norte, quien rompió el silencio. La licenciada Navarro tiene un punto muy válido. La debida diligencia ética es tan importante como la financiera. Me gustaría que nuestro equipo legal revisara todos los antecedentes de los asesores externos de inmediato. El golpe fue mortal. La autoridad de Camila se evaporó en un instante. Se sentó, derrotada, mientras la conversación se desviaba hacia los puntos que Sofía había planteado. Al final de la reunión, la fusión fue aprobada, pero con una condición: que la supervisión legal del proceso quedara exclusivamente en manos de Sofía Navarro, cuya atención al detalle y compromiso con la ética habían impresionado a todos. Fue una victoria total y absoluta. Mientras la gente se retiraba, Sofía recogía sus papeles, sintiendo una mezcla de euforia y agotamiento. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Alejandro Valadez, el CEO, desde el otro extremo de la mesa. Él le dedicó un leve asentimiento, una mirada en sus ojos que era extrañamente familiar, una mezcla de orgullo y calidez que la descolocó. Se parecía a la mirada de Alex. Sacudió la cabeza, desechando el pensamiento absurdo. Estaba cansada. Esa noche, cuando llegó al apartamento, encontró a Alejandro esperándola. No el gerente de nivel medio, sino su esposo. Había preparado la cena y había una botella de vino abierta sobre la mesa. «Felicidades», dijo él, su voz llena de una sinceridad que la conmovió. «Lo que hiciste hoy fue increíble. Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias», respondió ella, todavía procesando la victoria. «Simplemente hice mi trabajo». «Hiciste mucho más que eso», dijo él. «Te defendiste y ganaste». Se sentaron a cenar, y por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo, sino confortable. Hablaron de la reunión, de la ley, de sus sueños. Sofía le habló de su deseo de abrir un día un bufete pro bono para ayudar a la gente que no podía permitirse un abogado. Alejandro la escuchaba, fascinado, enamorándose aún más de la mujer que tenía delante. Sintió que el momento había llegado. Tenía que decírselo, tenía que arriesgarlo todo. «Sofía», comenzó, su corazón en la garganta. «Hay algo que necesito decirte. Algo sobre mí, sobre quién soy realmente». Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó. Era Héctor, su jefe de seguridad. «Señor, tiene que encender las noticias. Canal 4. Ahora mismo». Alejandro encendió la televisión de la sala. En la pantalla, un conocido programa de chismes mostraba una foto granulada, tomada con un teleobjetivo. Era una foto de él, vestido con su uniforme de mantenimiento, sentado en la escalera de emergencia junto a Sofía, que lloraba en su hombro. La presentadora hablaba con una emoción fingida: «Escándalo en el consorcio Valadez. Hemos descubierto la identidad del misterioso esposo de la nueva protegida de la familia, Sofía Navarro. Se trata de un pariente lejano, un ejecutivo de bajo perfil». No, señores, las imágenes exclusivas muestran que el hombre que ha conquistado el corazón de la abogada es un empleado de limpieza de la misma torre. ¿Es esta una historia de amor de Cenicienta moderna, o un escándalo que sacudirá los cimientos de uno de los imperios más grandes de México? Además, fuentes internas nos informan que el CEO, Alejandro Valadez, y su prometida de toda la vida, Camila Garza, han roto su compromiso. Está todo relacionado. La cámara hizo zoom en la foto. En Alex y Sofía. Sofía miraba la pantalla, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Luego, se giró lentamente para mirar a Alejandro, el hombre que estaba a su lado, su esposo. Lo miró fijamente, comparando su rostro con el del hombre de la foto, y luego con el recuerdo del CEO en la cabecera de la mesa. Las piezas encajaron en su mente con un chasquido audible y devastador. La mirada de Alex, la mirada del CEO, la mirada de su esposo, eran la misma. «Tú», susurró ella, su voz apenas un hilo de sonido, cargada de una traición tan profunda que le robó el aliento. «Eres tú, siempre fuiste tú». La verdad no había salido a la luz. Había estallado, arrasando con todo a su paso. Parte 5. La reconstrucción de la verdad. El silencio que siguió a la revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. El rostro de Sofía pasó de la incredulidad al entendimiento, y finalmente, a un dolor gélido que asustó a Alejandro más que cualquier ataque de furia. Era la calma del epicentro de un terremoto, el momento antes de que todo se derrumbe. «Explícate», dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. No era una pregunta, era una orden. Alejandro sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Todo el discurso que había ensayado, todas las justificaciones, sonaban huecas y patéticas frente a la cruda realidad de su engaño. «Sofía», comenzó, dando un paso hacia ella. «No te acerques», le advirtió ella, retrocediendo como si él estuviera en llamas.
Solo habla. Así que habló. Le contó todo, desde el principio. La conversación con su abuela, el cínico experimento social, su desilusión con el mundo. Le contó cómo ella había sido la única luz en esa oscuridad, el único acto de bondad genuina que había encontrado. Le habló de Alex, el personaje que había creado, y de cómo se había enamorado de ella a través de sus ojos, viendo su fuerza, su compasión, su integridad. Luego le contó la segunda parte de la mentira, la presión de su abuela, la aparición de Camila, la promesa en el hospital, y finalmente, la manipulación de doña Elena para forzar su matrimonio. Mientras hablaba, se despojó de todas sus identidades, el CEO, el conserje, el gerente. Por primera vez, se mostró simplemente como un hombre, falible y desesperado, que había cometido un error terrible tras otro por miedo a perderla. Cuando me di cuenta de que te amaba, ya era demasiado tarde, concluyó, su voz rota. Estaba atrapado en la mentira. Cada día quería decírtelo, y cada día el miedo me paralizaba. El miedo de que si descubrías la verdad, verías al mentiroso y no al hombre que te ama. El miedo de que tu amabilidad, todo lo que yo valoraba, se convirtiera en un acto de cortesía hacia el jefe. Lo de esta noche, te lo iba a decir justo antes de que sonara el teléfono. Sofía lo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que, finalmente encajaba, revelando una imagen monstruosa. Su amistad con Alex, su matrimonio con Alejandro, la hostilidad de Camila, la extraña enfermedad de doña Elena, todo había sido una farsa, un teatro elaborado en el que ella era la única actriz que no conocía su guión. ¿Amor?, repitió ella finalmente, la palabra sonando como veneno en sus labios. ¿Crees que esto es amor? El amor se basa en la confianza, Alejandro. Y tú has dinamitado cada gramo de confianza que podría haber tenido en ti. Me hiciste sentir lástima por Alex, el trabajador honesto. Me hiciste sentir intimidada por Alejandro, el gerente misterioso. Me hiciste sentir culpable por casarme por un contrato. ¿Cuál de tus caras se supone que debía amar? Se pasó las manos por el pelo, una risa amarga escapándose de sus labios. Y lo peor de todo es que me enamoré. O creí que lo hacía. Me enamoré de Alex, de su sencillez y su bondad. Empezaba a sentir algo por mi esposo, el hombre complicado pero atento. Pero ¿quiénes son ellos? No existen. Eran solo disfraces. No, dijo él desesperadamente. El hombre que te escuchaba en la escalera, el que te admiraba en la sala de juntas, el que te preparaba el café por la mañana, ese soy yo. El verdadero yo, el que solo tú has visto. ¿Cómo puedo creerte?, replicó ella, su voz finalmente quebrándose. Toda nuestra relación es un fraude. Mi victoria de hoy, fue real. ¿O también fue manipulada por ti? Dejaste que Camila me atacara solo para ver si podía defenderme, como una especie de prueba retorcida. No, nunca, exclamó él. Tu victoria fue tuya y solo tuya. Fue lo más real y brillante que he visto en mi vida. Pero sus palabras no podían cruzar el abismo de la traición. Sofía sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Necesito irme, necesito pensar. Fue a su habitación y empezó a empacar una maleta, moviéndose con una eficiencia mecánica. Alejandro la siguió, sintiéndose impotente. Sofía, por favor, no te vayas. Hablemos. Arreglemos esto. No hay nada que arreglar esta noche, dijo ella, sin mirarlo. Mi vida entera, mis últimos meses, han sido una mentira. Necesito encontrar algo real, aunque sea solo la habitación de un hotel. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, su espalda todavía hacia él. Una última cosa, el contrato que firmé, es nulo. Fue obtenido bajo falsos pretextos. Fraude en la inducción. Mañana mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue el más definitivo que Alejandro había escuchado en su vida. La noticia del escándalo explotó. El consorcio Valadez se convirtió en el centro de un huracán mediático. Las acciones cayeron. Los competidores se relamían. La historia del CEO que se disfrazó de conserje era demasiado jugosa para ignorarla. Algunos la pintaban como una retorcida historia romántica, otros como la prueba de la decadencia y el abuso de poder de la élite. Alejandro ignoró todo. Su mundo se había reducido al apartamento vacío y al silencio de Sofía. Intentó llamarla, enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta. Se puso en contacto con sus padres, pero le dijeron amablemente que Sofía no quería hablar con él. La única persona con la que habló fue su abuela. Fue a verla a la mansión, su rostro una máscara de furia fría. ¿Estás contenta?, le preguntó, sin preámbulos. Doña Elena estaba en su estudio, leyendo el periódico con una calma exasperante. El resultado no fue el esperado, pero el proceso fue fascinante, respondió ella, sin levantar la vista.
Destruiste cualquier oportunidad que tenía con ella, gritó él. Un contrato matrimonial, fingir una enfermedad, ¿qué clase de juego enfermo estabas jugando? Doña Elena finalmente bajó el periódico y lo miró. Sus ojos, por primera vez, no tenían astucia, sino un rastro de arrepentimiento. El mismo juego que tú empezaste, Alejandro. El juego de las mentiras. Yo solo cambié las reglas para conseguir lo que quería. Lo que sigo creyendo que es lo mejor para ti. Esa chica, Sofía, tiene la fuerza para ser una baladez. Mucho más que Camila. No se trata de ser una baladez, replicó él. Se trata de ser feliz. Y yo la he perdido. Si de verdad la amas, lucha por ella, dijo su abuela, su voz recuperando su firmeza habitual. Los baladés no nos rendimos. Le demostraste que eres un mentiroso. Ahora demuéstrale qué clase de hombre eres cuando dices la verdad. Las palabras de su abuela, a pesar de su ira, resonaron en él. Tenía razón. Lamentarse no serviría de nada. Tenía que actuar. Tenía que demostrarle a Sofía, no con palabras sino con hechos, que su arrepentimiento era real. El primer paso fue una disculpa pública. Convocó una conferencia de prensa. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, Alejandro Valadez no hizo excusas. Asumió toda la responsabilidad. Mi método fue erróneo, engañoso y profundamente injusto, especialmente para una persona. La licenciada Sofía Navarro, dijo, su voz firme y clara. Sofía es una mujer de una integridad, brillantez y compasión excepcionales. Mis acciones la pusieron en una posición imposible y la sometieron a un escrutinio inmerecido. Ella no es víctima ni oportunista. Es la única persona inocente en toda esta historia. Cualquier ataque contra su carácter es un ataque basado en mis errores, no en los suyos. Luego, anunció que tomaría una licencia indefinida como CEO del consorcio Valadez para reflexionar y enmendar sus errores personales. Y su acto final fue transferir una participación significativa de sus acciones personales a una nueva fundación, que sería presidida por un consejo independiente, dedicada a ofrecer servicios legales gratuitos a comunidades desfavorecidas en todo México. El primer acto de la fundación, anunció, será ofrecerle a la licenciada Sofía Navarro los fondos y la autonomía total para establecer el bufete pro bono que siempre ha soñado, sin ninguna condición. Fue un movimiento sísmico. La opinión pública, siempre voluble, comenzó a cambiar. El cínico multimillonario de repente parecía sincero. Sofía vio la conferencia de prensa desde el modesto apartamento de sus padres. Cada palabra de Alejandro era un bálsamo y a la vez sal en la herida. Reconocía su error, la defendía públicamente, le ofrecía su sueño en bandeja de plata. Era todo lo que debería haber hecho desde el principio. Pero, ¿era un acto de amor o la estrategia de relaciones públicas más cara de la historia? Durante las semanas siguientes, Sofía se debatió. Se reunió con el consejo de la nueva fundación. Eran personas respetadas e independientes que le aseguraron que Alejandro no tendría ninguna participación ni influencia. La oferta era real, su sueño estaba al alcance de su mano. Decidió aceptarlo, no por Alejandro, sino por ella misma. Era la razón por la que había soportado a los tiburones de Gálvez y Montenegro, en primer lugar. Era su propósito. Se sumergió en el trabajo, creando el Bufete Navarro y Asociados por la Justicia Social. El trabajo era duro, los casos desgarradores, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Estaba haciendo la diferencia que siempre había querido hacer. Alejandro, fiel a su palabra, se mantuvo alejado. Se dedicó a trabajar en las divisiones más olvidadas del consorcio, no como CEO, sino como un estratega más, reconstruyendo la confianza desde abajo. Pasaba sus noches solo en el apartamento que una vez compartió con Sofía. Pasaron 6 meses. Un día, mientras Sofía salía de un juzgado en Iztapalapa atrás. Ganar un caso difícil para una comunidad que luchaba contra un desalojo ilegal, lo vio. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra una pared, vestido con unos sencillos jeans y una camisa. No parecía un multimillonario, solo un hombre esperando. Sus miradas se cruzaron a través del bullicio de la ciudad. Él no sonrió, no hizo ningún gesto. Simplemente la miró, y en sus ojos ella vio todo el arrepentimiento, el anhelo y el respeto del mundo. Ella dudó solo un instante. Luego, respiró hondo y cruzó la calle. Se detuvo frente a él. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz neutral. Quería verte, respondió él con sencillez. Quería ver con mis propios ojos lo que has construido. Es increíble, Sofía, mucho más de lo que imaginé. Es mi trabajo, dijo ella, haciéndose eco de las palabras que él le había dicho meses atrás, cuando era Alex y limpiaba una mancha de café. Una pequeña sonrisa triste apareció en el rostro de él. Sí, lo es. Se quedaron en silencio, el ruido de la ciudad envolviéndolos. Gracias, dijo ella finalmente.
por defenderme, y por la fundación. Fue lo correcto. Era lo mínimo que podía hacer, respondió él. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas que cada día de estos 6 meses lo he pasado tratando de convertirme en el hombre que creíste que era cuando limpiaba los pisos. Un hombre honesto, un hombre digno de ti. Ella lo miró, realmente lo miró. Vio las nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero también una nueva calma, una nueva humildad. Ya no era el fantasma de Alex ni la imponente figura del CEO. Era solo Alejandro. El contrato que firmamos, comenzó ella. Rómpelo, quémalo, haz lo que quieras con él, la interrumpió él. Nunca me importó. Lo único que me importaba eras tú. Sofía sintió que el último muro de hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. La traición había sido profunda, pero el arrepentimiento de él, demostrado con el tiempo y las acciones, se sentía igualmente profundo. Tengo hambre, dijo ella de repente, cambiando de tema. Conozco un lugar por aquí. Sirven los mejores tacos de suadero que hayas probado. Alejandro la miró, sin atreverse a tener esperanza. Es una invitación. Sofía lo consideró por un momento. El camino por delante no sería fácil. Reconstruir la confianza llevaría tiempo, quizás años. Pero al mirar al hombre frente a ella, vio una posibilidad. Una posibilidad de un amor nacido no de una mentira, sino de una verdad brutalmente expuesta y dolorosamente enmendada. Sí, Alejandro, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, le sonrió. Una sonrisa genuina, la misma que le había ofrecido al hombre de mantenimiento meses atrás. Es una invitación. Empecemos de nuevo. Hola, mi nombre es Sofía Navarro. Él le devolvió la sonrisa, y en ese instante, el sol pareció brillar un poco más fuerte sobre el asfalto de la Ciudad de México. Hola, Sofía, yo soy Alejandro, y es un verdadero honor conocerte.